Y en el libro literalmente empieza con las 12:21 del jueves 29 de agosto del año pasado. Y dice que sale la representante de la familia Arrieta, que ni siquiera sabe cómo se llama, que se llama Lac, eso no lo tiene, el dato no lo debe tener el señor, y justifica que estaba la representante de la familia Arrieta, porque Juanjo no fue porque decidió quedarse en Madrid cuando eso es completamente falso. Ospina no podía ir a pisar Tailandia porque lo iban a detener, o le habrían prohibido la entrada en el país, porque había incumplido una orden judicial. Bueno, también nos cuenta, por lo visto, que esto no lo sabíamos hasta que salió el libro o lo dijo él, que parece que el señor Metapod, que es el otro abogado, que es el de Van Gogh, fue castigado por el señor juez sin poder acudir a la lectura por haber, él dice, supuestamente filtrado el día anterior en la página web del veredicto, cuando no es cierto, lo hizo con bastante alteración en su página web y efectivamente lo dijo que era una cosa que era para él, era una página web privada y que alguien lo había hecho público indebidamente. O sea que la sentencia ya la habían filtrado por parte de alguien del juzgado a una de las partes. Buenas noches, MC Casuso, ¿vale? Eso es el resumen de la página 13. Bueno, en la página 14 simplemente dice cómo se enteraron del veredicto, porque dice que se enteraron porque se colocó al lado de un empleado de la agencia F y vio en su móvil que le había caído la cadena perpetua. Y entonces empezaba a contar una película de que corrió la voz, que los periodistas no se lo creían y corrieron todos hacia los traductores de inglés y de español y que los periodistas no salían del asombro, porque los periodistas sabían que ese juicio no era para cadena perpetua. Pues este señor sigue diciendo que sí. Y que había una periodista que trabaja para Cuatro, que todo el mundo sabemos quién es, que es la que está denunciada o querellada directamente por parte de Rodolfo Sancho, y se entretuvieron haciendo una porra a ver qué le iba a caer, a ver qué sentencia le iba a caer. Se le pidió opinión al señor pues Campos, por llamarlo de alguna manera, porque después de lo que yo he oído de este señor, del señor tiene poco, pero bueno. Según este señor, buenas noches Roca, bueno, pues después de todo esto, este señor sigue diciendo que las pruebas en su contra son demoledoras, porque reconoció en 2 ocasiones que lo había matado y asesinado y descuartizado, y que él dijo que lo llevaba un año, pues, prediciendo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí empieza a atizar a la defensa, a ver, habla de la grave zancadilla que le puso La Razón por el señor Marcos García Montes, que parece ser que este hombre envió a Francisco pues un mensaje, le mandó un mensaje a a Marluenda exigiéndole la desaparición de mi última aportación. Eso lo dice literalmente. Entonces, quería que borrara un artículo donde salía mal parado. Y a este hombre, que se supone que ha escrito para pues muchos periódicos, que ha escrito muchos libros, que sabe cómo se mueve el mundillo de la prensa y de los medios de comunicación, pues parece ser que le sorprende que el director de La Razón accediera a una petición de una persona a la que se le estaba poniendo de vuelta perejil en su periódico y borrara el artículo. Entonces, este hombre también le preguntó por otra exclusiva que iban a sacar unos días después, concretamente 3. Buenas noches, Belín Yago. Y entiende que como no la iban a sacar, pues él presentó su dimisión y sintió que le habían forzado para que se marchara. Y entonces ahora fue en todo lo que pasó en la vida real. Este señor hizo un artículo poniendo de vuelta a perejil a García Montes. García Montes, en base al derecho de rectificación, solicitud de rectificación, porque ese artículo no decía la verdad, se puso en contacto con el periódico. El periódico vio que si no reculaba le iba a caer una demanda de las 1000 pares de narices, muy padre y señor nuestro, y entonces dijo que tenían que borrar ese artículo porque no se podían amparar en ninguna documentación, en ninguna prueba que acreditara todo lo que decía este señor. Y a continuación, cuando fueron a publicar lo que este señor les dio, pues lo miraron con lupa. Y entonces este señor y todos los iluminados dijeron que es que lo habían echado de La Razón, que se había quedado sin trabajo por el señor Marcos García Montes, que no tenía dónde caerse muerto, empezaron a poner el bizum de este señor en todos los canales de los iluminados y la gente empezó a dar dinero porque este señor se había quedado sin trabajo, cuando es completamente falso. Aquí dice que dimitió. Después de sacar mucha pasta, dijo que había dimitido y empezó a verse que también escribía para otros diarios como El Confidencial o Hércules Diario, que desde aquí habría que hacerle pues una campaña de boicot sin precedentes a ambos medios de prensa, ¿de acuerdo? Así que no es que lo echaran de La Razón, es que se fue él
porque no quiso dar su brazo a torcer, porque dijo que era su artículo y que se quedaba así, que él no rectificaba. Cuando un periodista sabes que tiene que rectificar cuando no puede acreditar lo que está poniendo porque se juega una demanda el medio de comunicación, incluso el periodista o el escritor. Y ya veréis que este libro es de órdago, ¿eh? Es de órdago. A ver, con un poquito más de suerte, habla de la primera intervención de él en un programa de televisión, que es que se le ha quedado grabado a fuego, en un programa de Sandra Barneda, que es La Última Noche, y dice que hay pruebas definitorias que quedaron muy claras, que era pena capital, y que este señor había hecho 17 trozos del cuerpo, cuando sabéis que a veces se decían primero 14, después 15, después 20, y después fueron 17. Y en la sentencia, en algunos lados pone 14, en otros pone 17, y no saben ni cuántos trozos se han encontrado, ¿de acuerdo? Bueno, pues este señor dice que lo diseminó al presunto señor Edwin Larrieta, que yo no me lo creo, entre cubos de basura y la playa de Hat Salat. Bueno, pues parece ser que también alega que el tribunal no hizo ni puñetero caso y aquí empieza a decir lo que lleva diciendo en todo el libro, que es la catastrófica defensa dirigida desde Madrid por García Montes, porque ese señor es licenciado en Derecho, y sabe cómo se hace una defensa, y entonces la puede calificar porque él es muy listo. Y empieza a hablar con Alice Tasarapan, que es, que es la intérprete y la abogada. Que ahora resulta que los iluminados dicen que no es abogada. No, esa señora sí que es abogada. La que no era abogada. Muchas gracias, Yoli, que ha regalado una suscripción. Bueno, pues esa señora es abogada. La que no era abogada era la persona que presuntamente estaba cuando se firmó la declaración, que no era abogada porque en las actas del juicio se vio que ni era abogada, estaba trabajando para una empresa y no consta ni la firma, ni el número de colegiado, no firma, no consta absolutamente nada. Bueno, habla también habla de otras de Montes, que ha preparado según él una defensa suicida, cuando tenéis que saber que siendo extranjero en Tailandia lo que menos te puede caer es la pena de muerte. Gracias a García Montes no le ha caído la pena de muerte. Yo ahí lo dejo, porque la idea era pena de muerte. Pero toda la presión mediática que hubo hizo que incluso el fiscal general de Bangkok dijera que iba a ser lo más seguro pena de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque la pena de muerte ya tampoco está bien vista por la mayoría de los tailandeses y que con el tiempo iba a ser abolida. Y esta gente que está allí, que tiene la pena de muerte, no la quiere, y aquí en España la están pidiendo a gritos, ¿de acuerdo? Bueno, dice literalmente, y esto lo puedo decir porque ha salido en prensa, que este señor, supuestamente, según este hombre, prometió a Rodolfo conseguir que todas las televisiones y buena parte de los periódicos les bailaran el agua, a él, a los demás abogados, y habla también de Silvia. Y habla de que es una mujer doblemente vilipendiada por la locura que cometió su hijo, que dice que es muy difícil de aceptar, que se negó a participar en la estrategia de García Montes, y aquí habla de algo que está directamente archivado. Habla de unos supuestos insultos, bueno, lo de supuestos lo digo yo, ¿de acuerdo? Porque él no dice supuestos, dice sufrió gravísimos insultos de Rodolfo por WhatsApp y que la tildó de bipolar, incapaz, pirada, barrio bajera y a la que en otras ocasiones había calificado como de clase baja. Todo esto ha salido en prensa, no es que lo esté leyendo literalmente, por si a alguien le da por decir que estos son un delito contra los derechos de autor. Bueno, pues en este caso, en esta casa habla de la denuncia, que es en febrero del 2024, y reconoce, menos mal, que fue archivada por la juez, que dice jueza, del juzgado de violencia sobre la mujer de Alcobendas. Bueno, pues aquí, todo esto, aunque aquí hay un doble rasero, porque él dice que hay una sentencia en el libro de que hay pena de muerte y que hay que, o sea, pena de cadena perpetua, que hay que aceptar lo que está diciendo el juez de Tailandia, pone en tela de juicio la actuación de una jueza española y de García Montes, porque dice que aprovecha las quejas que presentó Silvia para incendiar las cosas, porque también, como la jueza había ignorado lo que estaban haciendo con Silvia, y total no le hicieron nadie ni puñetero caso, aunque había sido vilipendiada por los malos malísimos, parece ser que aprovechó todavía más esta situación para ir y cargar contra la señora de Silvia Bronchalo. Todo esto lo está diciendo este hombre. Alega también que Silvia Bronchalo intentó que Daniel le hiciera para ella unos poderes, este se negó, y que después concedió un poder especial para su padre y para el señor García Montes. Bueno, y habla de que la relación con la madre y con Daniel no es buena,
y que además empieza a desglosar lo que supuestamente es el presunto sumario, ¿eh? Pero tenéis que quedaros con que aquí él dice que la sentencia está muy clara, las pruebas son muy claras, el juez ha dictado sentencia. Llega un tren, vale, ya me explicaréis. Lo que os estaba diciendo, la sentencia para este señor es lo que el Padre Nuestro de todos los días, que hay que acatarlo sí o sí, y en cambio cuando habla la justicia española, pone el grito en el cielo, cuando sabemos que él, violencia de género, pues considera que es un chiringuito, y eso lo ha dicho él en entrevistas, que está grabado y está en internet, en el vídeo de esta mañana lo podéis ver, y aquí también pone el grito en el cielo porque se ha vilipendiado a una mujer por parte no solamente de Rodolfo, sino presuntamente, según él, por parte de un abogado que lo único que estaba haciendo era su trabajo, porque es que cada vez que abre la boca García Montes y Carmen Balfagón, para este señor sube el pan. Es alucinante. Bueno, luego empieza a hablar del 25 de septiembre, del año de autos, que Daniel le envió supuestamente una carta al juez en la que supuestamente, esto supongo que vendrá en el atestado, en el sumario, o también se lo habrá inventado, en el que Daniel decía que su madre no podía tener acceso a la documentación, porque el sumario es propiedad de la persona que está siendo investigada y no se puede ceder a terceras personas sin su autorización, cosa que aquí se han pasado por el arco del triunfo. Bueno, también dice que no ha podido acceder a leer nada del sumario, aunque se lo ha pedido muchas veces a los abogados de Rodolfo, y digo yo, que cómo leche sabe que Silvia se lo ha pedido a los abogados de Rodolfo y a Rodolfo si no ha hablado con Silvia. ¿O es que Silvia es una de las personas que está metiendo caña en ese asunto para fastidiar a Rodolfo y de paso está jorobando a su hijo? Porque es para planteárselo, si este señor no tiene ningún tipo de prueba, ¿cómo sabe que ha sido, esto ha pasado así, que Silvia le ha pedido supuestamente la documental a- al padre y a los abogados y que ha sido Daniel el que presuntamente ha dicho que no se le diera nada a la madre? Y si le ha dicho que no se le diera nada a la madre, será porque tiene una razón de peso. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Bueno, también dice que la única persona que parece ser que para él es muy extraño es la señora Alice Tasanapan, con la que tiene fijación, porque dice que eres la única persona que representa a Daniel. Pero yo solo os digo una cosa. También dice, ya empieza a hablar del grupo de la defensa, dice que, bueno, es que los pone de vuelta para Perejil, que habían hecho un paripé, que lo explicará todo más adelante, empieza a meterse ya desde la primera página hasta la última. Y además dice que después de entender el sumario, de leer el sumario, de leer la sentencia, de descifrar la labor de los abogados, que esto ya es que esto es como si fuera una novela policíaca, pues llega a la conclusión de que fueron captados, bueno, fue captado el señor Rodolfo de malas maneras con mentiras por parte de una persona que es miembro del equipo jurídico. Bueno, habla de dónde tiene el despacho Carmen y Ramón Chipirras, todo esto, y además dice que fue García Montes el que llamó a Rodolfo, cosa que no es cierto, no es cierto, y esto tampoco lo puede saber él, porque Rodolfo dijo que habló con abogados y que le dijeron que necesitaba un abogado internacional. Y fue cuando contactó con el señor García Montes. No fue García Montes el que llamó a Rodolfo, yo me ofrezco a llevártelo gratis. Básicamente porque eso está prohibido. Eso está prohibido. Ofrecerte para llevar algo gratis a cambio de publicidad. Esto no se puede hacer. Y además es que García Montes lo sabe, pero vamos, de bellón. Y el otro día en OK Diario lo estuvo explicando, porque ya considero que se había leído hasta el libro. Bueno, dice también que tenía contactos en las altas y bajas esferas, que le prometió que iban a quedar impune lo que pasó allí y que lo único que le exigió es que controlar los medios. Todo esto que está diciendo es completamente falso. Y además habla de que son socios de Carmen y Chipirras, cuando nada más lejos de la verdad. Cada uno tiene su propio despacho y no son socios para nada. Bueno, aquí empieza a hablar de Carmen, que se puso detrás de ella cuando empezó a hablar cuando bajó las escaleras, que está la famosa foto, el payaso entre los abogados, que luego hizo unos comentarios de esa foto que eran para haberlos demandado ella directamente, para haberlo demandado a él, y habla de que estaban devastados por la sentencia, que se esperaban otra sentencia, y cualquier persona con conocimientos de derecho se esperaría otra sentencia. Bueno, luego pone algo en negrita, pero vamos, esto ya no,
que era una locura dirigir desde Madrid la defensa, porque él sabe mucho de leyes, ¿eh? Y que las declaraciones de García Montes no son verdad. Todo esto se lo está inventando él, ¿eh, chicos? Bueno, básicamente sigue hablando de García Montes, que acusó a la policía de coacciones. No lo acusó de coacciones. No. Dijo directamente que habían intentado con engaños, y diciéndole que había una orden de deportación que lo mandara. Lo intentaron engañar. Cometieron varios delitos. Buenas noches, Ludi. ¿Mm? Y aquí ya está diciendo que García Montes dijo que la policía había hecho coacciones. No, lo que dijo es que habían hecho una chapuza de instrucción, no habían respetado los derechos fundamentales de Daniel. En ningún momento García Montes habló de coacciones. Dijo que no se habían respetado los derechos. Dice Lucero, es imposible que Silvia haya hablado con Campos. Y toda esa locura del parto y de que Daniel nació afectado es de película. Es que, sí, a ver, esto no puede saberlo si no ha hablado con Silvia. Porque Rodolfo no habla con este hombre. Los abogados no hablan con este hombre. Y si resulta que se puede acreditar que es Silvia, es para hacérselo mirar, ¿eh? Porque está jorobando a su marido y a su hijo, que es lo más importante para una madre. Yo no entiendo que no, que esto se lo está inventando él y se lo está sacando de la manga. Igual lo de que le han pedido 260.000 euros o 166.000 euros a Silvia Oralis. Es que de verdad, lo sueña por la noche y lo cuenta por la mañana. ¿Vale? Bueno, pues eso habla de coacciones, de que le obligaron a firmar una declaración bajo chantaje. Eso es cierto, no es que lo acusara, es que se pudo demostrar que había una orden de deportación falsa. Y eso está en el atestado. Que la sentencia no lo quiera reconocer porque el James Bond no existe, aunque está en las fotos y en la reconstrucción sujetando el ratico a Daniel. Para decir la punta aquí. Vale, pero todo lo que estaban diciendo García Montes era correcto. Pues este hombre le da toda la vuelta, dice que nunca tuvo un abogado ni traductor, y efectivamente no tuvo abogado ni traductor. La primera declaración se hizo sin abogado y sin traductor. Vino uno de los aires acondicionados que no sabía inglés y es el que tradujo. Eso no es un traductor. La abogada que le pusieron para la declaración, la segunda, cuando se supone que iba a ampliar la del día 5, no era abogada, y eso viene en las actas del juicio, y ese señor dice que sí que era abogada, cuando estaba trabajando para una empresa, y ella reconoce que no es abogada, y no lo dice Carmen, no lo dice Ramón, ni lo dice García Montes. Lo dicen los de HBO con la documentación traducida del tailandés al castellano. Así que este hombre los que está mintiendo con todo descaro. Y dice que todo lo que dicen los abogados es falso. Todo es falso, ¿eh? El que no estaba en sala, el que no ha visto todo lo que hay, él no ha visto el informe de 60 folios de García Montes, porque no lo ha visto, dice que todo es falso. Y que tendrían que haber seguido asumiendo el hecho de haber asesinado premeditadamente y descuartizando, que es lo que quería hacer Silvia, pero que a esta señora no se le dejó opinar. Y yo aquí os tengo que decir, es que aquí no tiene que opinar ni el padre ni la madre. Aquí el que tiene que opinar es el hijo. Si el hijo se quiere declarar inocente, ya le puede decir la madre, el padre y el Espíritu Santo lo que quiera. Que hay que hacer lo que dice el cliente. Al cliente se le dijo, hay dos posibilidades. Esto o esto. ¿Qué quieres hacer? Yo soy inocente. Vamos a luchar la inocencia. Y él quiere defenderse y demostrar su inocencia. Con lo cual, un abogado no es quien para decirte lo que tienes o lo que no tienes que hacer. Te tiene que decir las opciones y después de ver las opciones que tú puedas llegar a tener, decide el cliente con los pros y los contras. Fírmame. ¿Tú quieres esto? Aquí tienes las posibles consecuencias negativas y si sale bien, las posibles consecuencias positivas. Pero no es el abogado el que lleva la voz cantante de la estrategia de defensa. Es que el cliente tiene que decir que sí o que no. Y aquí están haciendo ver que son los abogados los que deciden por el cliente y los que tenían que haberle comido el tarro a Daniel y decidir que tiene que seguir cargando con el San Benito de algo que él considera que no ha hecho. Y si él considera que no lo ha hecho, hay que ir a por la defensa. Bueno, todo esto es lo que estaba diciendo, de que no se le dejó opinar a Silvia, que me voy por las nubes. Y luego dice que Rodolfo ha puesto a Edwin Arrieta a caer de un burro. Eso es lo que dice. Y que se escandaliza además de que hubo muchos medios de comunicación que estuvieron allí in situ, que vieron lo que se hablaba cuando se salía, que los testigos que salían se les decía lo que habían ido viendo un poquito dentro de la sala, que los forenses decían que lo que estaba diciendo Daniel era compatible con la autopsia, que ni tembló, ni estuvo ahí muriéndose una hora,
ni mucho menos, porque la muerte era de necesidad, menos de 5 minutos. Y os recuerdo que el hospital de allí de la isla, desde donde está hasta donde está el bungalow, hay 23 minutos de ida por carretera y otros 23 de vuelta. O sea que no lo habría podido salvar de ninguna de las maneras. Y la prensa le estaba diciendo y jaleando a Rodolfo, diciéndole, ánimo Rodolfo, estamos contigo. Y esto le escandaliza al pedazo individuo o personaje, por no decir otra palabra, porque me tengo que autocensurar, aunque él no lo haga, yo me voy a autocensurar y no puedo decir lo que pienso de este individuo. Por lo menos delante de un ordenador. En mi casa, cuando no me oye nadie, puedo decir todo lo que me dé la gana. Pero aquí en los medios de comunicación, los canales no, ¿de acuerdo? Pues que sepáis que la prensa estaba apoyando a Rodolfo. Están viendo lo que han hecho con Rodolfo. Y la prensa está viendo que es una injusticia, pero de órdago. Pues pone verde la prensa también, ¿eh? Parece ser que las televisiones, este señor dice, porque es que lo va mezclando todo. Esto es un batiburrillo, yo no sé si es la introducción o lo que sea, pero es que lo mezcla todo. Considera que este señor, la televisión considera que este señor es un experto en el caso. Y habla de un directo en Telecinco, con el olor a tierra mojada, bueno, todo esto que dice del sureste asiático. Y hasta ahí es el primer capítulo de este esperpento de libro. No tiene otra calificación. Que yo, sin ser escritora, a lo mejor me pongo y lo hago hasta mejor. Chicos, de verdad, esto es alucinante. Bueno, el segundo capítulo habla de los hechos y habla del día de autos, cuando se supone, porque yo sigo pensando que el señor Edgularrita no pisó la isla, no hay ninguna foto, que el 2 de agosto, pues Daniel, que como no, lo nombra con nombre y los dos apellidos, había citado supuestamente a Edwin Arrieta en la isla de Copangan y habla del viaje que hizo desde Chile o desde Madrid directamente, Chile-Madrid, Madrid-Dubai, Dubai-Bangkok, Bangkok-Koh Samui, Koh Samui, Copangan. Ese es el trayecto. Y ahora dice que ambos eran pareja, pero no os lo perdáis porque vais a flipar cuando siga leyendo, porque este señor, sabéis que Daniel tenía novia desde hacía 5 años. Tenía una relación seria con una chica, que yo no voy a decir su nombre, aunque su nombre ya sean... Bienvenida al canal, esperad que voy a mirar a ver qué ha pasado. Bueno, ya me lo miraré ahora, porque no sé lo que ha pasado. Y luego seguimos, ¿de acuerdo? Bueno, pues llevaba 5 años con la novia, estaba muy bien con la novia. Unos dicen que habían roto, otros dicen que no habían roto, otros dicen que había planes de boda. Bueno, eso lo tendrá que contar Daniel, yo no soy quien, ¿eh? Bienvenido al canal que haya venido. Ya ahora a la final lo miraré todo, ¿de acuerdo? Pues ahora este señor ya vais a ver que dice que Daniel llevaba con Edwin Arrieta desde el año 2018. O sea que he tenido dos relaciones de 5 años según este individuo, que os lo digo, que deje el LSD o que cambie de camello, porque Daniel no ha estado con este señor 5 años compaginando una relación con Edwin con una relación con su novia. Eso es completamente falso. Y no lo puede acreditar, no lo puede demostrar. Aquí hay muchas mentiras, pero siempre se está mirando para el lado de Daniel Sancho, el padre, que miren para el lado de los iluminaditos y del otro lado del charco, que ahí sí que tendrían que mirar muchas cosas, ¿de acuerdo? El próximo directo de aquí a lo mejor cojo y os pongo, para los que no estáis en YouTube, todo lo que tenía este señor embargado, todos los embargos, todas las demandas que tenía, la mala praxis en Colombia, la mala praxis en Chile, ¿eh? Y todas las deudas. Pero era un señor con mucho dinero, un prestigioso cirujano que estaba operando en Chile sin titulación y en Colombia también. Pero bueno, vamos a seguir, ¿eh? Pues este señor dice que eran pareja, que Edwin pensaba que se iban a ir a vivir a Barcelona, pero no os lo perdáis, en una vivienda que ya había alquilado, que no ha sacado el contrato, no ha sacado ninguna documentación, y dice que se quería venir a España en diciembre para empezar a trabajar como cirujano plástico sin haber compaginado, convalidado, mejor dicho, convalidado el título, porque aquí en España no se puede convalidar el título de medicina general y cirugía, que es un médico de familia, pero en la especialidad en España no te dejan convalidar. Tienes que convalidar tu título, tienes que hacer el examen del MIR y luego tienes que hacer la residencia en un hospital. Y este señor no iba a hacer eso. Este señor iba a venir aquí a operar directamente porque según el iluminado de turno de Campos ya tenía legalizada la documentación. Y que además iba a empezar a trabajar en enero del año 2024, que estaba buscando clientes, promocionándose y que quería empezar a organizar cirugías para empezar a trabajar aquí en España y que iba
y que iba a llegar a acuerdos, y en otro lado pone concretamente que iba a llegar a acuerdos para alquilar quirófanos. O sea que es el mismo modus operandi que tenía en Colombia, que tuvo que salir corriendo presuntamente por operarle a la mujer de un narco, y eso no lo digo yo, lo ha dicho un detective privado, que encima se ha pasado al otro lado, que no quedó bien y tuvo que salir corriendo de Colombia, se fue a Chile, en Chile ya metió la pata, hay por lo menos una de las demandas y una querella contra este señor por una tal Carolina por mala praxis, una serie de gente de fotos que había deformado a las mujeres allí en Chile, operaba en clínicas sin licencia como la del doctor Roncano, que tuvieron que cerrar 2 veces porque estaban trabajando sin licencia, y la que supuestamente tenía él, que era una consulta, no estaba preparada para hacer esas intervenciones con internamiento. O sea, no podían hacer intervenciones con anestesia general que supusiera que tuvieran que meterte en un hospital. Bueno, pues ese era el señor Edwin. Y aquí iba a venir el gran cirujano a hacer esto desde enero del 2024 en negro. ¿Eh? Y eso lo ve hasta bien este señor. Porque claro, como no lo ha deformado a él, bueno. Bueno, dice que esto es importante porque tenéis que recordar, y esto salió en Axel, que llegó sobre las 3 de la tarde y a las 3:17 se les ve dentro del Dodge, supuestamente tomándose algo, a Daniel que no se le ve la cara y a Edna Rita que tampoco le ve la cara, y lo identifican por unas zapatillas blancas que estaban fuera. Y eran las 3:17 cuando se supone que habían cogido la moto y se habían ido hacia el Bougainville Villa. Y eso está en maldita hemeroteca, salió en los primeros días. Bueno, pues este señor parece ser que no es verdad lo que dijeron, y no sale así supuestamente en el sumario, o se lo ha inventado él también. Porque dice que serían las 3:20 de la tarde cuando el barco llegó a puerto. Y aquí también es otro error, porque este señor no llegó en el ferry que dice la policía a las 3 de la tarde, sino que llegó en una lancha privada, y eso ha salido en los medios de comunicación de España. Que pilló una lancha privada y que hay mensajes diciéndole que te pillaste un barco privado. Y luego ese señor también se fue a dar una vuelta solo, y se supone que Daniel le dijo que iba a hacer solo, que había llegado ahí y se había ido a hacer planes él solo, que es la tercera o la cuarta persona a la que no están buscando y deberían de haber estado buscando. Entonces, como sabemos que ni llegó a las 3 ni a las 3:15, ni a las 3:20 en un barco, eso que os estaba diciendo, la policía dijo que había llegado sobre las 3 en un ferry, que es un barco enorme, que llevan supuestamente a 100 o 200 personas, cuando esos ferries son muy, muy, muy grandes, no son barquitos como dice este individuo en el libro, y eso es una mentira de la policía. No hay fotos del señor Arrieta pinzando la isla de Copangán. La única foto que pusieron resulta que era el señor Edwin Arrieta en la isla de Cotao. No dan los tiempos, que si se fue desde Chile a Madrid, Madrid, Bangkok, Bangkok, Cosa Muy, Copangán, y de ahí ya no salió, ¿cuándo estuvo en Cotao? A mí que me lo expliquen, porque esto no cuadra por ningún lado. Luego que la policía dice que era un ferry de las 3. No hay fotos ni nada de él llegando. Luego sale que vino en un barco privado. Te agarraste un barco privado, qué sinvergüenza. Eso está todo en el teléfono. Lo ha filtrado la policía a los medios de comunicación. Y a las 3:17 se supone que lo ven pasando con una moto, con el señor Arrieta a la espalda. Supuestamente tendría que llevar todo el equipaje, el maletón grande que tenía cuando salió de Chile, la mochila de deporte, la otra mochila que tenía, una de deporte, pues no sé ahora mismo cómo se llamaba, y un abrigo enorme, ¿vale? Y tampoco se veía en las fotos. Y ese señor, a pesar de que en la policía dice que son las 3:17, que ya estaban saliendo del puerto y que se les toma justo por delante de la cámara de la tienda donde había alquilado la moto, pero como estaba estropeada ese día, concretamente, es de la tienda de enfrente, otra tienda de motos, la IA te da lo que le pidas, claro. Bueno, pues no era de la cámara de la tienda de motos, porque qué casualidad estaba estropeado. Allí cada vez que no quieren que se sepa algo, la cámara se estropea muy rápido, ¿de acuerdo? Y eran las 3:17 y ya estaban saliendo del puerto. A mí que me explique el señor Campos como a las 3:20 llegaba el barco del señor Arrieta al embarcadero. Porque además es que no era un barco, era una lancha privada. Están las fotos ahí. Con lo cual veis que este libro no tiene ningún tipo de sustento. Es que el equipaje lo mandó por Amazon. Sí, tiene comisión con Amazon. Sí, 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 totalmente, totalmente. Hay tiendas más baratas como AliExpress, pero bueno. Bueno, em,
dice que esa zona es donde está tanto la comisaría de policía como la de Kopangan, o sea, el hospital. Bueno, habla del Pambiman, que Edwin no llegó a conocer el hotel, eso es lo que dice él. ¿Y la maleta? ¿Dónde está la maleta? Porque el Pambiman sí que tenía una lancha privada para llevar a la gente y dejar el equipaje en el Pambiman. Y el Pambiman es un hotel que no es un hotel al uso, como os han intentado vender. Es un hotel que luego tiene casitas desperdigadas por ahí con muchísima vegetación y muchísimo más alejado y más apto para cometer cualquier tipo de hecho delictivo sin que nadie se diera cuenta. Porque en el Pambiman te tienen que llevar en un cochecito del golf desde la recepción hacia donde tú estás alojado, porque son casas y con muchísima vegetación. Completamente diferente al bungalow del Bugais Villas. Bueno, dice que Daniel manda algunos mensajes de WhatsApp que él esperaba con la moto alquilada y habla ahora también, lo más importante de la siguiente página, es que realizó un viaje de 20.000 kilómetros desde Santiago de Chile, que pasó por Madrid, por Dubái, cuando la señora Ordos Goitia, en una entrevista, dijo que no había ido por Dubái, que había ido por Estambul. O sea, que están mintiendo. Aquí hay cosas que no cuadran. Las amigas decían que el viaje era Chile-Madrid, Madrid-Estambul, Estambul-Bangkok. ¿Vale? Y dice que en Bangkok permaneció unas pocas horas y que se fue a un hotel, que pasó allí la noche, supuestamente, y dice que Daniel lo recogió a la salida del embarcadero. Enséñame las fotos, por favor, de las 4 cámaras del equipo de investigación que hay y que resulta que de Daniel sí que hay fotos diciendo, entrando por donde se supone que entró el señor Arrieta, pero del señor Arrieta no hay ningún tipo de foto de que haya pisado la isla, como os he dicho. Bueno, pues parece ser que Edwin se subió a lomos de la moto con su equipaje colgado a la espalda. Ahí lo tenéis. O sea, el maletón que llevó desde Chile hasta Madrid, de Madrid a Dubái y de Dubái a Bangkok y de Bangkok a cosa muy y de cosa muy a Kopangan no aparece. Ni la maleta enorme, pero un maletón, pero de los grandes, que por lo menos me llega a mí más de la cintura. Ni la maleta de deporte, ni solamente una mochila negra, ni el abrigo, ni nada. Todo lo que llevaba desapareció. Y según ese señor inteligente de él, que no se ve para nada, es que lo tenía todo colgado a la espalda. Esto es completamente falso. Y aquí dice, literalmente, que podría ser que cuando este señor entró en el Bugais Villas, Sancho le dijera que le tenía preparada, por lo visto, alguna sorpresa. Y que parece ser que necesitaba la piscina. Cosa que si lo mató en el interior de la vivienda, obviamente la piscina no lo necesitaba para nada. Y aquí habla de que necesitaba una piscina privada. Bueno, dice que Daniel había pedido que le pusieran en la pizarrita pues lo del corazoncito y tal, cuando en las actas del juicio se ve claramente que Daniel no pidió esto. Esto sale en las actas del juicio. Eso fue cosa de las del hotel. Y yo os digo que eso fue cosa de la policía para montar este embrollo. Que Daniel no puso ni un corazoncito, Daniel y no sé quién, un corazoncito, un emoticón, una sonrisa. Eso, en el acto del juicio, quedó demostrado que no había sido Daniel. Y en el libro de ese señor dice que sí que había sido Daniel. Es que no tiene ninguna prueba de lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, dice también que Edwin tenía que irse al día siguiente, está del campestre hasta el del moño. Es que está saliendo en todos los sitios. Hay una campaña de desprestigio impresionante. Bueno, ese hombre se hizo 20.000 kilómetros para estar un solo día, del 2 al 3, porque el 3 ya no tenía hotel, cogió un hotel por 4 días, del 31 al 2, 31, 1, 2, y saldría el día de 3 al mediodía, y dejó perder 3 noches, no fue allí, iba a ir la noche y luego se iba a volver. El día 3 se tenía que volver, ni 24 horas en la isla. Y ese tío lo ve normal. Nadie se recorre medio mundo para 24 horas. Habría que, yo sigo diciendo lo mismo, que habría que ver qué hizo ese señor en Bangkok, qué hizo ese señor en muchos sitios. Se recorrió medio mundo en clase business, estando totalmente embargado, y ahora sabemos que con dinero, presuntamente, según dice este señor, procedente de personas que están relacionadas con la parapolítica. La señora Zulema Jatín y el senador Amin, entre otros. Que con esos no se quiere meter
porque sabe que corre peligro. Entonces me estás diciendo que ese señor estaba rodeado de gente poco recomendable para la salud. Y no puede decir más por seguridad. Yo no sé cómo decírselo a esta gente, pero de verdad, viendo como lo que he visto, viendo lo que hice de Segarra, viendo los artículos que os he puesto en YouTube de cómo es este señor debería de tratarse seriamente y que le dieran algún tipo de orientación, cuando menos psicológica, para los desvaríos que está teniendo con este caso. Porque nada de lo que está diciendo es verdad. O por lo menos de todo lo que se ha filtrado, esto no puede quedar acreditado. ¿De acuerdo? Bueno, dice que en el sumario no aparece el móvil del crimen. Eso es mentira. Eso es mentira porque primero en el Banco Post decía que había sido por celos, que había sido una pelea de enamorados, ¿eh? Y no venía lo del dinero. Pero decían que había sido por celos y que era porque eran pareja. Y eso lo hicieron la policía. Eso viene en el Banco Post. Y viene en los medios de comunicación de allí. Una pelea entre enamorados. Una pelea feroz. Eso lo dijeron al principio. Que no me lo estoy inventando yo. Así que si la policía dice que era una pelea feroz, es que supuestamente habría una pelea feroz. La pelea feroz que se ha podido acreditar con el golpe accidental, según lo que dice la autopsia. La familia Arrieta dice que no ha querido saber nada, que no ha querido indagar, y habla de Ospina, que dice que tampoco, ¿de acuerdo? Esperad un momento que lo voy a poner un poquito más para aquí. Que, por lo visto, habla de que Daniel preparó una carnicería, la matanza de Texas, y que hizo todo y que no dejó nada a la improvisación. No dejó nada a la improvisación. En fin, chicos, de verdad, esto es alucinante, cuando menos. Bueno, de Ospina no dice mucho, la verdad. Ahora viene cuando la matan. Esto es para decirle, de verdad, chicos, yo considero que si digo esto y se siente alguien ofendido, me da exactamente lo mismo. Este hombre es para que lo mire un psiquiatra. Porque nada de lo que está diciendo es cierto. Está presuponiendo, está manchando la imagen de una persona que, por mucho que esté en una cárcel, tiene el mismo derecho al honor y a la intimidad personal y a la propia imagen. Porque dice que tuvo que ser golpeado nada más cruzar la puerta. Cuando se ha visto en la reconstrucción, puesta deprisa y corriendo y sin doblar, cosa que no es el modus operandi de Daniel, que se vio que estaba doblando la ropa cuando dijo que se iba a duchar, y estaba doblando y dejando todo ordenadito, porque Daniel es un chico ordenadito. Cuando abrieron el armario donde estaba la ropa del señor Edwin, estaba toda tirada deprisa y corriendo. Así que no puede ser que lo agredieran nada más terminar de cruzar la puerta. Y habla de que practicaba Muay Thai y que el señor Edwin no se pudo defender. Cuando hay una amiga de Edwin y hay una entrevista que le hicieron a ella que decía que ese señor, Edwin Arrieta, llevaba un año practicando boxeo y es una médica que operaba con él. Era un señor que llevaba un año entrenando de boxeo y que iba a ir allí a hacer Muay Thai, que es exactamente lo mismo que iba a hacer Daniel. Practicar Muay Thai y estar allí de vacaciones. Y además, en el documental, también la Viviana Ordosgoitia decía que Daniel iba a ir con unos amigos a practicar Muay Thai y que fue el señor Edwin Arrieta, y eso lo han dicho las amigas en HBO, el que se acopló como una lapa a ese viaje. No estaba invitado. No habían quedado. Daniel salió corriendo de donde estuviera, en Ibiza o en donde estuviera, y ese señor lo siguió. Más tarde. Punto pelota. Porque se enteró de que iba a estar en Tailandia. Porque aquí sí que hay pruebas de que ese señor iba a practicar Muay Thai, Daniel. Y él sabía boxeo. Y este hombre se dedica a decir que es que como este señor sabía Muay Thai, el pobrecito Edwin no se pudo defender. Cuando el otro sabía boxeo y también quería aprender o perfeccionar el Muay Thai. Dice que habla del puñetazo, que Daniel es diestro, que le pegó con la izquierda, que lo dejó completamente noqueado, que esa era la idea. Y además dice que tenía Daniel, por lo visto, unas heridas, unas vendas, que tampoco es cierto, porque cuando llegó a la comisaría no tenía nada en las manos, no tenía ninguna venda en las manos, ni en los dedos, ni en los brazos, ni tenía el labio partido. Yo ahí lo dejo. O por lo menos no se ve en la foto. Pero las manos no tenían ninguna venda. Y parece ser que os acordáis de la... No, que no era tan pequeño. ¿Os acordáis de la supuesta autopsia? Que le habían arrojado la cara por aquí, que le había clavado un puñal en el ojo, que le faltaban dientes, Todo eso está maldita hemeroteca, que lo tenemos grabado por si se os ocurre borrarlo, para el día de mañana ponérselo a alguien en los morros y decir, vergüenza, vergoña. Porque todo lo que estabais leyendo no es cierto. No es cierto. También salieron de que en las uñas del señor Edwin Arrieta no había ADN. Y no lo digo yo, lo ha dicho Trium, leyendo el presunto sumario y las actas del juicio. No había ADN en las uñas de Daniel.
de Edwin. No había ADN de Daniel en las uñas del doctor Edwin. Y dicho por el señor Campos, el forense, que le tendría que quitar el título también, señor Borja, porque si no hay ADN en las uñas de las manos, es imposible que hubiera arañazos. En una pelea no violenta, según los iluminados, porque era una pelea no violenta, eran porque este señor se trató de defender, e intentó, eran heridas de supervivencia, lo que le habían hecho a Daniel por parte del señor Edwin Arrieta en una pelea no violenta. O sea, ni ningún tipo de venda cuando llegó a la comisaría, que hay fotos, solo hay que buscar las fotos de comisaría cuando llegó Daniel y que la gente las vea. En las uñas no había ADN. La autopsia que habían leído y que ese señor también se deja llevar por esa autopsia no es la que está en los autos, no es la que ha quedado acreditada en sala, no le apuñalaron el ojo, no le rajaron la cara, nada de lo que dijo. Y que a principio de caso también salió que las manos que habían encontrado presuntamente del señor Edwin Arrieta tenían las yemas de los dedos amputadas, tenía las manos de los dedos amputados, y eso es un artículo del señor Moyá, Carlos Moyá, y fue corroborado y decían que eso era porque era un profesional, ¿de acuerdo? Bueno, que parece ser que según este señor tenía vendas adhesivas, cosa que no es cierto, arañazos, un mordisco en el antebrazo, que luego decía Triumph que no eran mordiscos, además de en un hombro, mordiscos en un hombro. No dice muy bien lo que tenía. Medía 1,70 m, que estaba gordo, también lo estaba insultando, aquí parece que tenga gordofobia, y dice que fue presa fácil de Daniel. Bueno, parece ser que durante el juicio le preguntó al forense si el tiempo que transcurrió entre la agonía y la muerte podría haberle salvado la vida, si hubieran llamado a una ambulancia, y la respuesta fue que sí. Y esto es falso. Dijeron que no, que era una herida de muerte por necesidad, porque se había esnucado. Y lo que dijo García Montes de la dura madre es completamente compatible. No te van a decir sí, es 100% seguro. Te van a decir es compatible o no es compatible. Y en este caso era compatible la caída y la versión que estaba dando Daniel con la lesión que tenía de la rotura de la cervical C1 y C2. Entonces, alucinante. Por eso lo del forense tampoco lo sabe porque él no estuvo dentro del juicio, no sabe las declaraciones y lo que salió en los medios de comunicación decían que era compatible. Y los que estaban allí a pie de escalinata les dijeron que era compatible, que era compatible. Y el forense español que llegó allí y fue y dijo lo que había hecho un informe crítico sobre los dos informes de los médicos forenses de allí, había llegado a la misma conclusión que esos forenses, que era que no había podido salvarse la vida, que era compatible con una pelea, que este señor no convulsionó, que como mucho 5 minutos, porque no se puede decir cuánto tiempo tarda una persona en morir, pero que no tendría señales de vida, no tendría constantes vitales, y que aparentemente para una persona que no entiende de medicina, en cuanto cayó, podría ser que Daniel pensara que estaba ya muerto. Muerto matado. No para un rato, no, para siempre. ¿Mm? Bueno, y se pregunta que dónde pudo aprender Daniel ese comportamiento tan mafioso, tan mafioso, porque es que ahora lo ponen de sicario. No lo perdáis en el libro, es alucinante. Que vayan a mirar lo que tenía el señor Arrieta al lado. Lo que veía el cuñadísimo con los sicarios caníbales que les ordenaban matar a alguien de su familia o sus amistades, cortar los patrocitos y beberse su sangre para demostrar fidelidad al dueño de ese grupo paramilitar y la gente vacía. Y esto no lo están diciendo ellos ni lo están viendo. Y sabemos que todo el mundo que rodeaba al señor Edwin Miguel Arrieta Artiaga, las Hatin, la Ordos Goitia, la señora Zulema, o sea, la señora Samira, están todos relacionados con ese mundo. El senador Amin, todos están relacionados con esos cárteles. Y algunos juzgados y condenados. ¿Vale? Incluso ha tenido problemas la hermana de la Victoria Hatin. Pero a esos no los mira. Solo mira a Daniel y dice que él es un sicario. En fin, y se pregunta eso. Bueno, pues que esto es importante. Bueno, parece ser que el forense, para que veáis que lo que estaba diciendo la defensa es verdad y que este hombre miente más que habla, porque dice que lo podían haber salvado si hubieran llamado a una ambulancia que tardaba 23 minutos de ida y otros 23 de vuelta, que lo estuve mirando yo con Google Maps, pues dice que el forense certificó que él no tenía un golpe muy, muy grande en la nuca que debió producirse cuando Daniel estrelló su cabeza contra el lavabo y dice que seguramente varias veces. Y aquí estamos en el terreno de la especulación. Se ve un golpe, se ve una rotura. No se ven varios golpes, varias roturas de esas vértebras. Es la misma caída,
produce una rotura. No se ven signos de más rotura para nada. Pues eso es lo que tenéis que saber, que un forense habría visto si era o no era directamente una rotura, o dos roturas, o tres roturas. Y ahí hay una única rotura, un único golpe, que también contradice lo que dice que estaba haciendo de intérprete en la reconstrucción, porque Daniel estaba diciendo, no me acuerdo, no lo sé, a lo mejor le golpeé, y la otra está diciendo que lo golpeó muchas veces, que eso no casa con lo que estaba viendo. Por eso os digo que es que la policía ha montado el asunto. Ha montado el asunto. Y yo sigo pensando que lo ha montado del todo. Y ya veréis luego por qué. Si, cuando terminemos el libro me vais a dar la razón. Bueno, dice también que no hay causa oficial de la muerte, que para muchos creen, por lo menos serán ellos, porque los demás no, que la muerte es por las supuestas apuñalamientos en el corazón que hacía el Big Joe, así, que había muerto apuñalado, que había lavado la camiseta y que no había ni una gota de sangre, y que recogió toda la sangre con un nanás, según Triumph, al principio del caso, que es que tengo ese vídeo guardado, que es que para reírse, decía que había utilizado la camiseta como si fuera una bayeta, y luego la había lavado y que por eso no quedaba sangre, cuando la sangre se mete entre las células del tejido de la camiseta y si no queda sangre a simple vista, en un laboratorio te lo van a sacar. Sangre o cualquier componente que lleve la sangre, hemoglobina, cualquier tipo de sustancia, que pueda quedar entre las células textiles de la ropa. Bueno, pues este señor, aun sabiendo en la vida real que se tuvo que descartar lo de la camiseta, lo de la puñalada, porque los cuchillos no tenían sangre de Miguel Arrieta Artiaga, ninguno, porque la camiseta se descartó por la propia policía científica de Bangkok, que no tenía restos de sangre y que no, pues, evidentemente, no había sido objeto de apuñalamiento, que cogieron los cuchillos que supuestamente había empleado y los que presuntamente compró o unos similares y no encajaban con los ojales de la camiseta, porque esos apuñalamientos los hizo la policía a posteriori para intentar justificar que la muerte había sido por un apuñalamiento en el corazón, pues van estos iluminados y dicen que sí. Este iluminado dice que la muerte ha sido por una o varias puñaladas en el pecho. Y dice que la camiseta se encontró en el vertedero junto con la parte inferior del tronco y un pie. Y eso es lo que dicen ellos. Y yo creo recordar que lo que encontraron allí fue el tronco con los genitales y al día siguiente encontraron algún resto más. ¿De acuerdo? Pero que la policía científica de Bangkok dijo que en esa camiseta ni había sido apuñalada, ni había sangre, ni se podía acreditar que la muerte se hubiera producido por apuñalamiento, porque es lo que decía el señor Big Joe. Y después dijo que era degollado y que lo había matado vivo y lo había escuartizado vivo. Y se ha montado una película exactamente igual que este señor. Este señor y el Big Joe deberían de ser amigos. Se lo iban a pasar pipa, iban a montar unas películas de indios y de vaqueros impresionantes. Que estaba todo plastificado, que cuando el señor Edmund Arrieta entró allí, nada más entrar, le dio un sacazo en la cabeza, lo dejó inconsciente y lo cortó vivo. Eso es lo que quieren ellos, que la gente piense. Pero es que no hay pruebas. Porque tú haces eso, y pones agua caliente como si quieres poner agua hirviendo. Eso parecería la matanza de Texas. Y ahora veréis porque yo digo, y yo pienso, y es mi hipótesis, que en ese sitio, y el que me está siguiendo desde agosto del 2023, cuando entré en el canal de Axel para hacer las entrevistas, y si no, si las podéis recuperar, lo veis. Veréis que yo no miento. Dije que yo ahí pensaba que no había habido nada. Porque eso tendría que ser como la matanza de Texas, como la casa de Pío, que se veía todo morado de luminol. Y no había nada. Como no hay nada, ahora resulta que este señor dice que ha plastificado. O sea, seguimos porque me adelanto, Sancho compró un cuchillo. Escuchad bien esto porque se han metido con Carmen hasta decir basta. Claro que encontraron el torso. Como no cuadraba, lo desecharon. Por eso pone tórax 2 veces en el expediente. Que son errores de transcripción, no perdona. Tú no te has leído un sumario en tu puñetera vida, español. Ni español ni extranjero. Tú pones algo que no está en el sumario y que no es verdad. Y acto seguido te hacen una diligencia diciendo que se ha producido tal error, una diligencia de constancia, se ha producido tal error en este expediente, hemos puesto este expediente que corresponde con otro expediente y se anula esto y se explica lo que ha pasado. Eso es lo que hace un policía. No deja la palabra tórax y dice, es que yo solo he transcrito lo que me ha dicho mi superior. Claro que estaba el tórax. Claro que estaba el tórax. Y yo sigo diciendo que esos trozos no son del señor Arrieta. Porque yo he visto la cabeza. Y sin pixelar. Lo que pasa es que en estos medios no se puede poner porque hay gente muy aprensiva, pero el que quiera se mete en Telegram y yo le paso la foto. Es que están en los medios de comunicación. De allí. Porque aquí no se puede. Podemos ver a un niño muriéndose en las islas griegas, para dar pena de tal. Podemos ver lo que está pasando en Gaza, los niños, las bombas, los muertos. Pero en España lo que pasa aquí no se puede ver porque, oh por Dios, estamos traumatizando a la gente. Imágenes sensibles. Estamos volviendo a la época de la censura, los dos rompitos, de cuando yo era pequeña. Pero bueno, el que quiera ver, que vea. Yo entiendo que hay horario infantil porque a los niños sí que hay que protegerlos. Pero a un adulto tiene que ver las cosas tal cual. Y al que le guste esto, pues tendrá que ver las imágenes. Y al que no le guste, pues que no lo vea. Y punto.
Pero ya vale de censura, ¿eh? Bueno, dice también que compró un cuchillo, una sierra, escuchad, una sierra en el departamento de marquitería. Llevamos diciendo, efectivamente, llevamos diciendo desde un inicio, y todos los iluminados, incluido el Frank Cuesta, que había comprado una sierra para hierro. Una sierra en el departamento de marquetería. Una sierra para cortar madera, una sierra para cortar cosas que no fueran muy duras. ¿Mm? Departamento de marquetería. Y ahora os vais y os reís iluminaos y me decís que una sierra de marquetería, sin que se rompa la hoja, vas a cortar un fémur. Y yo te digo que hay que hacer un test de inteligencia para ver si tienes algún retraso, si piensas eso. O no has trabajado nunca con un equipo de marquetería, no has tenido nunca una sierra de marquetería en la mano, no has trabajado la madera, para decir que con una sierra de marquetería vas a cortar el fémur por la mitad. No te lo crees ni tú. Para nada. Se habría roto la hoja. Pues bueno, ahora veis que no era de metal, ¿eh? No era una sierra, era un serrucho de marquetería. Dice que lo compró en unos almacenes y otros de estilo japonés. Aquí ya dice que fueron. Aquí ha comprado ya cuchillo para todo. Aquí hay por lo menos 5 cuchillos, cosa que realmente Daniel no compró. Pero bueno, dice además de 200 bolsas de basura, cuando realmente las bolsas de basura se compran pues en paquete. Coges un paquete y si hay una oferta de 2 paquetes, pues compras los 2 paquetes. No sé cuántas bolsas pueden salir por envoltorio, pero hay veces que sí. Y os recuerdo que era un bungalow eco que tenía pues el agua, para que veáis que el agua tampoco podría salir a mucha presión para quitar todo lo que es la sangre, porque tenía el volumen de agua restringido, tenía las luces directamente con sensores de movimiento para encenderse y apagarse, tenía 6 cubos de basura, tenía las ventanas con insonorización y con para que no entrara ni frío ni calor, era un bungalow eco. Y tenía que tener un cubo de basura para cada cosa, que había 6 cubos de basura, obviamente. Bueno, pues dice que fueron 200 bolsas de basura, pues un pack que compró, que estuvieran de oferta, directamente igual que el papel film, que se vio en la reconstrucción. Recordad que ahora vamos a eso. Se vio la reconstrucción y él dijo que no lo había usado, y se vieron que estaban sin usar, y lo pusieron encima. Y de eso hay documento gráfico. Bueno, pues ahora vais a ver lo que dice este señor. Bueno, que también compró 180 metros de papel transparente, cosa que es falso. Compró 2 rollos y aquí ya pone 3. Lo del ticket eran 16 en un principio y luego se multiplicó como los panes y los peces y la policía dijo que eran 22. No coincide lo que el ticket original los primeros momentos del caso que salió con el que puso la policía después. Eso es manipulación de pruebas por parte de la policía de Cosa Muy o de Copanga. Había varias personas. Sí, sí, sí. Había un pie que no sabían de quién eran, restos de otra mano que tampoco sabían quién era, y que sepáis que la policía de allí ha reconocido que han aparecido trozos en periódicos españoles y que hay gente desaparecida que no han encontrado. Vamos a hacer algún día uno de lo que pasa en Tailandia, que yo recomiendo a los que me estéis viendo que Tailandia ni queriendo, pero ni Tailandia ni Filipinas, por lo que le pasó a Diego Bello, ni China ni ningún sitio de esos, porque no hay seguridad para un extranjero. Dice también que compró, ojo, productos de limpieza como para haber limpiado el hotel durante 14 días. ¿Dónde está la lejía? ¿Dónde está el amoníaco? ¿Dónde está el lavaplatos? El lavavajillas? Porque no compró ningún producto de limpieza. Compró guantes. Obviamente, pues si vas a manipular determinada comida, los cocineros, pues obviamente no lo hacen con las manitas. Si tienes que hacer cualquier cosa, pues tienes que llevar guantes. Guantes, estropajos, pues si tenía que fregarse los platos, un nanas, es que un nanas, 2 esclosurites, que fueron los estropajos, gomas para atar la comida, de esas para hacer asado, y fruta. ¿Dónde está el kit de descuartizamiento? Una tabla para picar patatas, un cuchillo cebollero, y con eso, y la sierra de marquetería, ha descuartizado a una persona en 3 horas, en 17 trozos. No, eso sí, ahora lo hablamos, Lourdes. Estaba yo todavía ahí, estaba viendo, todavía veía canal. Me acuerdo perfectamente que por la oreja y por la gran calva que yo le dije a Axel, que no era él, y me dijo, hombre, es que puede ser peluquino. No, no, eso era injerto. Y le expliqué que cuando hay un injerto, el injerto coge en la cabeza y ya empieza a crecer tu propio pelo. No se te cae porque te mueras. ¿Vale? Y la calva que hay ahí no es la cabeza de Edwin. Yo llevaba una camisa roja cuando dije eso. Y dije que se me iban a echar encima y me iban a llamar conspiranoica. Luego salió esta mujer diciendo que las orejas también eran únicas para cada persona y que por la oreja se podía identificar a la persona. Y había unos estudios en una universidad de Madrid, ahora no recuerdo si era Alcalá, la Universidad de Alcalá, no me acuerdo de la universidad, y estaban haciendo tesis y doctorado sobre ese tema. Y esa cabeza no es del señor Edwin. Y yo se lo dije a Axel, y Axel después entrevistó a la forense. Porque yo fui la que se lo dijo a él. Porque yo sigo pensando que no.
y que había que haber analizado todos los trozos. Lo dice desde un inicio. Y todo el mundo se me echó encima de que allí no aparecían restos. Y ahora toma, toma, toma pastillas de goma. Un pie, una mano. Y esto de la mano que no pertenecía a Edwin, que la encontraron también en el vertedero, se lo dijo supuestamente el forense de allí a Borja Moreno, que lo ha dicho públicamente. O sea, que es que tenía razón. Que sé cómo actúan allí, que es que no es la primera vez que veo lo que hacen allí con los extranjeros. Es que es peligroso ir a Tailandia. Y esa gente diciendo eso. Y aplaudiéndole a la policía corrupta con las orejas. Mira, si Edwin está muerto, no lo ha hecho Daniel. Ya os lo puedo asegurar. Y esa es mi opinión personal. Porque no es lo que están diciendo ahí. Pero a nivel judicial, se puede demostrar algo, hay que ir por esa tesis. Y sabéis que lo he dicho siempre. Bueno, pues eso, que había comprado productos de limpieza como para haber limpiado el hotel entero. El hotel entero, ¿eh? No directamente el bungalow, no. Todos los bungalows de la zona. Poquito exagerado si quieres, te nota que eres andaluz, hijo mío, ¿eh? Para haber limpiado todo el hotel entero durante 14 días. Seguidos. Que me explique dónde están los productos de limpieza que Daniel no compró. Porque en el ticket no viene ninguno. Y luego compró las clásicas bandejitas, según él, de fruta. Compró uvas, compró sandía y compró melón, creo que fue. O uva y melón. No, ahora mismo no recuerdo, no quiero equivocarme. Bueno, dice que lo compró a modo de snack, este como Trump, que se. Triumph, que se lo habría cogido para merendar y que eso no era comprar. Yo pienso lo mismo que tú, Jolly. Y por eso dijo la hermana, ¿que se la manda en un barco a trocitos o qué? ¿A qué viene eso? ¿A quién se le ocurre eso? Y si el muerto no es Edwin y es para hacer otra cosa que se hace ayer, que se hace mucho en esas islas. Por cierto, cuando vayamos a lo del pasaporte, que sepáis que todo lo que está diciendo este hombre es mentira. Que yo lo he comprobado. Y hay tiendas de motos que no te piden el pasaporte. Y se hacen a través de las páginas de reservas online. Te piden una fianza y una fotocopia del pasaporte. Porque en Tailandia no hay ninguna norma que obligue a que tú dejes el pasaporte. No hay ninguna legislación. Así que no es obligatorio. Para nada. Dice que algunos youtubers aún siguen blanqueando al asesino, aseguran que eso demostraba que Daniel Sancho, al que tildaban de chef, esto va supongo que por mí y por Axel, cuando no había ejercido nunca de chef. Eso es lo que dice este señor. Sabéis que dijo que iba a grabar recetas de cocina, y este señor se ha metido también en la página de YouTube de ese señor, ha visionado los escasos vídeos que tiene, según este individuo, y dice que hasta que se hizo famoso este hombre, pues que tenía unos 400 seguidores y que después le ha subido la fama, ¿no? Entonces, si no tenía 400 seguidores, pues público, pues obviamente no era una persona pública para los iluminados que dicen que como tenía un canal de YouTube, pues que ya era pública. Ahora viene el maestro Liendez, que de todo sabe, de nada aprende, y dice que esa cocina era la típica de allí. Obviamente yo he visto las fotos y no era una típica cocina para literalmente freírse un huevo, o hervirlo o calentar agua. Puede ser, Lucero, que hayan borrado hasta las fotos y las cámaras, como hicieron con Loan, que se llevaron los discos duros de todas las grabaciones. Esto es la página 28. Dice que este hombre, Dani, hizo las cosas mal. Primero matar a un hombre al que amaba. Ahora también es evidente, sabía que Daniel estaba enamorado, ¿eh? Matar a un hombre que amaba, que lo amaba. Y que no tenía una coartada convincente para la policía. Bueno, dice que esto ha generado mucha polémica, que habla del canal de Triu, y además esto asegura, y lo escribió este hombre y lo sigue manteniendo, y os acordáis que en Juntos salió Carmen y dijo esto no es cierto, te va a caer una querella, tío. No lo dijo así, pero para que hacemos un poco de risa. Te voy a plantar una querella criminal porque eso no es cierto. Salió el señor Ospina también en otro programa, creo que fue en Mañaneros, y dijo que no era cierto, que en el sumario no estaba, pero que a lo mejor en los autos policiales sí, que a mí vergüenza me dio, os lo digo en serio, oír eso. Porque en un sumario están los autos policiales. Los autos policiales no van por un lado y el sumario va por el otro, no. Los autos policiales, el atestado policial, es el inicio del sumario. Y si en el sumario pone que este chico, ha empapelado la habitación, eso va a estar en el sumario. La policía no va a quitar ninguna prueba del sumario. Todo lo que se haga, toda la investigación, queda reflejada en el sumario, ¿de acuerdo? Y entonces, este hombre, pues resulta que en la televisión dijo que no había ninguna cosa de la plastificación en el sumario, pero que eso no descarta que la policía tuviera algún informe. O sea, es para hacérselo mirar también, ¿eh? Y el Colegio de Abogados de Madrid ya le vale. Yo ahí lo dejo. Joder. Y este hombre asegura, y lo asegura al 100%, dice que escribió él una noticia, que supongo que esa es a la que se referiría cuando lo echaron de La Razón, porque vieron que era falsa. Y
el señor García Montes dijo, esta noticia es falsa, retírala, retírala, retráctate y pide disculpas. Porque está haciendo muchísimo daño a una persona que se está jugando la pena de muerte. Y ese tío por su huevo dijo que no, que prefería dimitir y luego echarle toda la mierda a García Montes y vivir de aportaciones en base a mentiras sacadas con engaños a personas que de buena voluntad le querían ayudar porque había perdido el puesto de trabajo. Bueno, pues que este señor asegura literalmente que Sancho empapeló la habitación con antelación. O sea, antes de que llegara el señor Esminarrieta y de estar por ahí que se supone que estuvo haciendo cosas, pues parece ser que este señor lo asegura cualquier cosa que es mentira. Bueno, pues este hombre sigue afirmando todas esas burradas sin ninguna prueba y constando en el sumario que eso es mentira. Que lo ha dicho Carmen, que lo ha dicho con la boquita pequeña el señor Ospina, que lo ha dicho también a las personas que tenían el sumario, que eso no venía en el sumario. Pues este señor sigue garantizando que este señor tuvo que empapelar y a mí que me digan con qué agarró directamente porque no compró ni cinta, en el ticket no estaba, ni cinta adhesiva, ni celo, ni nada, cómo empapeló las paredes lisas. Y ahí vino Trión y dijo, es que se habría ido a un 7-Up, o un 7-Eleven, perdón, 7-Eleven, que no hay cámaras. Pues se va a comprar a sitios donde hay cámaras de seguridad y no preferiría ir a comprarlo en el mercado negro en Bangkok, que vas, compras un arma y se acabó. Lo tienen ahí expuesto en la calle en un barrio de Bangkok, lo pagas y punto. No necesitas descuartizar a nadie. Es que es muy fácil. Allí por 4 euros te lo hacen. Y yo no estoy diciendo que la gente lo haga. Estoy demostrando lo que hay allí. ¿Eh? Bueno, dice que lo empapeló con esos 180 metros de pared, de fil. Y luego que sepáis que esos dos rollos, esos que estamos cansados de sacarlo ya, esos dos rollos estaban enteros y en la reconstrucción se ve que no los había empleado. Con lo cual, esto que está diciendo de que lo empapeló con papel film es completamente falso. Y en Juntos llegó a decir que había comprado cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de metros. Un palé entero. Y ahora resulta que todo lo que está diciendo en este libro no se puede sostener porque hay pues grabaciones audiovisuales que desmienten lo que está diciendo este individuo. Allí hay mucho monte. Y también hay un sitio donde tienes que ir con un barquito para la fiesta de la luna llena. Ahí perdido en el monte de Dios para tomar setas. Ahí lo dejo. No le hacía falta hacer esto. Para nada. Y allí las 7 familias por 4 duros se encargan de hacer lo que tú les pagas. Y si me apuras, hasta los policías. Como en Filipinas con Diego Bello. Habla de que desde que se publicó esa noticia la supuesta plastificación, que la plastificó con lo que yo te diga, con saliva, fue haciendo así, y todo lo hizo así con saliva, pero yo no sé dónde está el papel transparente cuando estaban los dos rollos ahí sin utilizar. Y lo dice, en la reconstrucción hay una grabación que estaban los dos rollos entericos. Los dos se compró. Y este hombre se inventa 180 metros, 3 rollos, porque cada uno era de 60 metros, y estaban sin utilizar. O sea que con 60 metros cubrió suelo, paredes, baños, o sea, no. Es que no está utilizado, es que hay grabaciones. En la reconstrucción de Sonsoles, que no se puede poner por derechos de autor, se ve y dijo que no lo había utilizado. Y ese individuo sigue diciendo que sí, que sí. Y desde la publicación de la noticia, Carmen aprovechó un plató, el de Juntos que dice, para arremeter contra él, que se siente muy indignado, obviamente. Es más, le amenazó supuestamente con denunciar, cosa que dice que no ha hecho, será porque no te han podido localizar, todo a tiempo, al tiempo, dice que por algo sería. El Carmen no lo ha denunciado porque lo que está diciendo de la plastificación es verdad. Hasta ese punto de estupidez llega este individuo. También dice que no, dice que para qué querría Sancho tanto plástico, y parece ser que un policía de la comisaría de Suratani, que no estaba allí, no vio nada, dice literalmente que este hombre le aseguró, no lo va a leer literalmente, que este hombre le aseguró que es imposible hacer esa carnicería, os lo llevo diciendo yo desde el principio, pero bueno, sin dejar rastro. Y que esto lo tuvo que hacer solo. No se lo creen ni ellos. No se lo creen ni ellos. Y dice entonces que esto es idea de Campos, que por lo tanto, Daniel debió de ayudarse con los plásticos para que la sangre de cuando cortas a una persona en 17 trozos, obviamente, no llegara ni a paredes, ni a suelo, ni a ningún tipo de sitio, ni baldosas, ni nada. O sea, y luego sale la Beatriz, la criminóloga, la Beatriz de Vicente, diciendo que le habían enseñado las fotos y que eso parecía la matanza de Texas o la feria de Sevilla en abril. Y dice que un policía de la investigación, ojo al dato, uno le dice, ahí tiene que haber una matanza de Texas, o va a haber plásticos que no han encontrado, que Daniel no compró, y que Daniel no utilizó, porque sabe si lo sabe, que no podía ser, que tendría que haber quedado como la matanza de Texas, porque aunque estés muerto
Y más, si lo descuartizas vivo, como dijeron en un principio, habría salido a chorro la sangre. Y yo he visto películas de gente que se dedicaba, además era un caso real, que se dedicaba a descuartizar y dejaba los cuerpos con determinada posición como si fueran ritos y tal. Y aunque tú descuartices un cuerpo, los trozos tienen sangre, tienen manchas de sangre del descuartizamiento. No salen limpios. Y los trozos del doctor Erwin estaban inmaculados, ¿eh? Sin sangre, sin nada. Y no me digáis que estaban en el mar porque la bolsa estaba herméticamente y no salían ni mojados. Después de 3 días en el mar. No se lo creen ni ellos. Es que de verdad, son torpes hasta decir basta. Pero bueno, ahora que sepáis que también reconoce este señor en el libro, que la policía en su investigación reconoció que solo se encontraron dos gotas de sangre en el bungalow, completamente, presuntamente, y según lo que dice la policía de Kopangar, había 2 gotas de sangre en el suelo del baño. Sancho lo descuartizó en 17 trozos. ¿Eh? Y solo había 2 gotas de sangre en el suelo del baño, según ese señor. Lo de las tuberías que decían ellos, vamos a dejarlo que no había absolutamente nada. Sí, directamente unos pelos, las 2 gotas de sangre que estaban al lado del baño, en el suelo, y pelos. Eso es lo que pone literalmente aquí. Y ahí había descuartizado a una persona en 17 trozos, me cago. De verdad. Es que, chicos, no, o sea, no es que no, o sea, no. Esto es una novela pero muy mala, de ciencia ficción. Esto es una serie B de las películas de Antena 3 de las 3:30 de la tarde de los fines de semana. Es que no, es que sí, que de verdad, deben de pensar que somos tontos. Es que esto no me extraña que se quieran defender y que Rodolfo ponga en tela de juicio todo este sumario. Es que no, no, no. Dice Marisa que una pierna putada la cubrimos con papeles absorbentes y bolsas especiales para supergruesas dobles y aún así peligran. Bueno, pues que sepáis que este hombre ha tenido tanta pericia de presuntamente descuartizar a una persona después de una pelea brutal, una pelea feroz. No hay sangre en la escena del crimen, solo 2 gotas, ni siquiera en el pico del lavabo, en un sitio donde han descuartizado a una persona con 17 trozos. Y no hay sangre por ningún lado. Entonces, ¿la vea de Vicente miente? ¿Quién miente? ¿La vea de Vicente o este individuo? Porque allí no fue el descuartizamiento. Que no, que no. Que no. Así, no. Y dice además que Daniel jamás en su vida sabía lo que era limpiar porque no había limpiado nunca. No tiene ni puta idea de si Daniel limpiaba o no limpiaba, si en su casa limpiaba o no limpiaba. Si cuando iba a hacer sus vídeos de cocina a donde le dejaban los amigos el ático ese con vistas, lo que manchara lo tendría que recoger y limpiar. No tiene ni puta idea. Y va de listo. ¿Eh? Y él es el sumo de la sabiduría de la investigación de este caso. A mí que me expliquen lo de las gotas de sangre. Y donde aquí no ponen lo de la gota de sangre en las sábanas, que también viene en el sumario. Y eso lo dijo Álvaro López Serrano. Y dijo que ese sumario no había por dónde cogerlo. O lo dio a entender que era una locura. Claro que se contradice, entonces se contradice, o limpió la escena o no sabía limpiar. Según los iluminados, limpió todo con la camiseta que no tiene sangre, porque eso lo han dicho ellos. Pero la policía con un nanas limpió toda la sangre, un nanas que no tiene ni ADN de Edwin, ni ADN de Daniel, ni sangre, ni globulina, ni nada más. No tiene nada. Limpio como la patena. Y las pruebas que han encontrado, un guante de una mano, el otro no, ¿eh? O sea, se puso el guante en una mano y en el otro no. Una única, un poquito de ADN en ese guante, solamente en el dedo pulgar. Como si hubiera cogido a alguien una grieta así. ¿Y estos dedos? Y el otro par no tenía, porque esa prueba está fabricada por la policía, exactamente igual que los cuchillos. Para que veáis hasta dónde llega el afán de protagonismo de querer vivir de esto, y como esto le cree que le va a salir bien, ahora ese señor va a coger el libro de Segarra, lo ha quitado del mercado, lo va a reeditar, va a ampliar y ahora va a ser Segarra el que mató y descuartizó. Porque da más dinero decir que el español es malo, que malo es el español, que los españoles descuartizamos y los españoles matamos. Vete a Latinoamérica, vete a México, vete a Colombia, vete a esos países. Vete a El Salvador con las maras. Vete a Rusia y a la mafia rusa. Y luego me cuentas quién descuartiza más. Si los españoles o la gente que se dedica a hacer cosas que no debería. Juntaron el guante con los restos, efectivamente, es contaminación cruzada. Bueno, seguimos, ¿eh? Dice que vivía a cuerpo de rey,
lo llama alcohólico y drogadicto, básicamente, porque consumía el alcohol más selecto y las sustancias más de calidad, de máxima calidad. Y dice que lo que no entiende, porque este señor pregunta, yo creo que es que tiene algún síndrome raro en la cabeza, porque si no, esto no es normal. No es normal. Efectivamente, muchas veces se hace. Dice Lucero, Dani nunca pudo haber limpiado y que no quedaran trazas de sangre. Es casi imposible en 3 horas, ni en 3 horas, ni en 3. Que no tenía productos de limpieza. Que eso no sé si habéis visto la matanza de Texas. O cuando alguien se cae en las películas y da un golpe en la cabeza y empieza a salir sangre. Que se pone como si fuera un Cristo. Que no, hombre, que no, que había dos gotas en el baño, en el suelo. En la bañera no había sangre. Lo de las 2 gotas salió al principio. 2 gotas. A ver cómo has cogido esas gotas después de haber contaminado toda la escena. Haber dormido esa noche allí los policías. Haber pisado el suelo con las botas sin cubrir. Porque que sepáis que con las botas, con los zapatos, vas por casa y si hay algo de ADN en el suelo, un pelo o lo que sea, lo puedes arrastrar y llevarlo de una habitación a otra. Y contaminar la escena del crimen. No se puede entrar así como un elefante en una cacharrería que dicen ellos. O sea, no. Tienes que ir con calzas, tienes que ir con gorro, tienes que ir con un traje especial. Y no, te vas a dormir allí 3 días, o sea, toda la noche, duermes, comes, tiras de la cadena. Y luego no había ADN de nadie. Ni pruebas de nadie. Huellas de nadie. Solo el medio de la palma, presuntamente de Daniel. Eso lo habían limpiado a conciencia y no había sido Daniel. Dice también, que no llega a comprender cómo no dejó un reguero de sangre. Pues ya te lo estoy diciendo. ¿Veis cómo se contradice? Primero dice que plastificó todo y luego no entiende por qué no había dejado un reguero de sangre. Esto es de género tonto, ¿de acuerdo? Y dice que llevaba los trozos de Edwin, y que las bolsas de basura pueden desgarrarse y romperse. Y que no ha leído el sumario ni ha accedido a la investigación. No ha accedido al sumario. No tiene sumario según él. Que por otro lado en otros sitios decía que sí lo tenía. Pero para hacer un libro sobre la verdad del caso Sancho, no se ha leído el sumario y no ha accedido a la investigación. Ahí tenéis la credibilidad de este tipejo como máximo investigador, que no se ha mirado nada. Se ha dejado guiar, como os he dicho, por las divinas de la muerte, videntes, medium de X, que le mandaban mensajes tanto a él como a Dareol. De Dareol tenemos las pruebas, Y se ha montado una película de indios. Lo pone bien clarito. Y concretamente eso está, ahora lo voy a decir, en la página 30. Que no ha salido el sumario y no ha accedido a la investigación. Y dice además, ojito, parecía hecho por un profesional. Y esto, de que era un profesional para que veáis, y lo llevo diciendo desde el principio, y sigo diciendo que este chico es inocente y que lo han cogido de cabeza de turco. Dice que este comentario de que parecía hecho por un profesional son comentarios de un policía nacional español, destinado en Madrid. Y dice que seccionar un cuerpo, manipularlo, cortarlo en 17 trozos, envolverlos, llevarlos a contenedores de basuras al fondo del mar, es un trabajo muy difícil y que esto es un trabajo hecho por un profesional. Y yo añado, Colombia, no. Y lo dije de la primera vez. La policía y cualquier abogado te coge esto y ve que esto no es normal. Que ni es la escena del crimen, ni es como lo están contando y que Daniel es un cabeza de turco, al que le han obligado a confesar. Tal cual. Y ahora van los iluminados y que se descojonen. A ver si se descojonáis de la experiencia de un policía nacional español, que saben lo que están haciendo. Os recuerdo que en Piot, para que no se contaminara la escena, porque ya algún día haré el vídeo, evitaron que entrara cualquier persona, pararon incluso al juez un guardia civil y le dijeron, tú no puedes entrar aquí así porque vas a contaminar la escena. Hay que hacer un recorrido para no contaminar la escena. Hicieron cómo tenían que moverse para no eliminar ningún tipo de prueba. Yo recuerdo que el de Piot descuartizó a su tía, a su tío y a 2 niños pequeños. Brasileño, nadie se echa encima de nadie, Y ha tenido un juicio justo. Y lo defendía la mujer de Nacho Abad. Y nadie ha dicho, ¡a la hoguera! Cadena perpetua, que no salga de prisión. Le ha caído la cadena perpetua revisable. Porque había menores, y eran más de un asesinato. Pero por el descuartizamiento no. Tanto que poner el grito en el cielo. Bueno, pues que sepáis que la Policía Nacional piensa exactamente lo mismo que yo. A lo mejor es de formación de profesional de haber visto muchas cosas, Bueno. Bueno, el Policía Nacional también le ha confirmado a este individuo que es imprescindible investigar los móviles, que os dije yo que había que investigar, hacer una pericial,
los portátiles de todos, de los acusados y de la otra parte. La hermana tenía el teléfono duplicado del hermanísimo con la geolocalización a través de WhatsApp, que lo dijo ella y lo dijo también la amiga. Porque hablaron mucho tanto aquí como en Colombia, que en Colombia han hecho entrevistas en radios para aburrir y no han querido aportar nada. Juan Gospin ha dicho que no querían aportar nada, que querían que se centraran solamente en el día 2, pero teniendo un duplicado del teléfono móvil de Edwin Miguel Arteaga, que podía haber acreditado que no había amenazas ni nada de lo que estaba diciendo Daniel, no lo han puesto encima de la mesa, se lo han callado. Han cerrado las redes y no han dicho ni pío, porque en ese teléfono puede haber cosas que a lo mejor no tendrían que salir. ¿Vale? Eso es lo primero que pide la policía. Y si no, pues se oficia a WhatsApp, se oficia a Google, se oficia a quien haga falta. Es que no han hecho nada. Bueno, dice que ningún chef limpia tras cocinar. No decías que no eras chef. Y pone el ejemplo de la carnicería. Y que le sorprende cómo ejecutó de mal el plan. Literalmente no lo pone así, pero os voy resumiendo, ¿eh? Bueno, habla también de un señor, de Arthur Segarra Princess, que dice aquí que fue imposible que este señor hiciera el desmembramiento y mucho menos que limpiara el lugar de los hechos. Y dice, quedaros con esto para que veáis cómo cambia el tema, porque cuando necesita dinero se va al sol que más calienta, ¿eh? Este hombre, por 4 duros, te dice lo que quieras oír, porque quiere vivir de la literatura. Bueno, pues como ciencia ficción o novela policíaca está muy bien, pero como novela histórica o científica o criminológica, pues no tiene mucha cosa, ¿eh? De verdad que no tienes ni puñetera idea. Bueno, dice que en el caso de Segarra, la policía tailandesa, que supuestamente estaba al cargo de una discoteca que se llamaba Clímax, participó del golpe en el que mataron a el señor Bernard, a cambio de parte de una parte del botín. Y dice este señor, quienes accedieron y salieron del apartamento, pues no lo sabemos porque parece ser que, igual que en el caso de Daniel, las cámaras no funcionaban. Las cámaras de circuito cerrado de vigilancia estaban estropeadas. ¿Os acordáis que salió Luque y decía que las cámaras de entrada al Bugain Villas tampoco funcionaban? Todo eso es maldita hemeroteca. Es lo mismo que hicieron con Segarra. Las cámaras fuera. Están estropeadas, lo mismo. La foto de Segarra, en la que ven a Segarra en la moto, con casco, que iba supuestamente con Bernat, podría haber ido con Bernat o podría haber ido con el maestro armero, O con el Papa de Roma. Bueno, no, con el Papa de Roma no, porque iba con la sotana blanca. Pero podría haber ido con el rey de España tranquilamente, que no se veía la cara de quién iba detrás. Y con esa foto era suficiente para condenarlo. Porque había una tailandesa implicada, que era la novia de Segarra. Pues eso Segarra cuando salga, ya veremos qué pasa. Pues eso, las cámaras de seguridad estaban estropeadas, y que lo único que se pudo ver, y esto, ya hay un vídeo en el canal de YouTube, se ve a Bernat llevando a Arthur Segarra llevando a Bernat, que no se ve nada, hacia un sitio donde vivía Arthur Segarra, y más tarde se le ve salir con la misma disposición que Sancho. Lo mismo, calcao. Dinero. Uno que tenía mucho dinero y el otro que iba con 80.000 euros. Bueno, y dice, que fijaros, a ver, que luego lo va a cambiar, que en el caso de Segarra, el trabajo lo realizaron unos expertos y que lo que no entiende, por lo visto, que si es un principiante, como Daniel Sancho lo hizo como un auténtico profesional. Con 2 cojones. O sea, es el mismo caso. Le han hecho a Segarra exactamente lo mismo que a Daniel. Le han metido un marrón impresionante. Muerte con descuartizamiento, con el mismo modus operandi de la policía corrupta tailandesa, y tiene los santos cojones de decir que Segarra es inocente y que Daniel es un profesional, un sicario profesional. O darlo a entender. Completamente dice que hay que ceñirse al trabajo. Golpear hasta matar, descuartizar, limpiar y diseminar. Como si fuera un auténtico profesional. Dicho por este señor. Es lo mismo. No te preocupes, Norma. Bueno, no sé qué estáis pensando, pero es que es maldita hemeroteca. No hay una foto de ese señor, las cámaras no han pillado a este señor en ningún lado. Más cuando les ha convenido a ellos con unas fotos que están trucadas. Las cámaras del circuito cerrado no existen. No hay ninguna prueba de que allí se hiciera la matanza de Texas. Las pruebas indican que la versión que está dando Daniel, que inteligente es un rato, demuestran que hubo una pelea. Pero no puedes acreditar que allí se matara absolutamente a nadie y se descuartizara a nadie. Y la policía te dice que no. Que la policía española es buena, no. Lo siguiente, que le da 1000 vueltas a la tailandesa. Pero 1000 vueltas. Y la Guardia Civil ni te cuento. Son grandes profesionales. Que me da alguno la gamba, no os digo que no. Pero le está diciendo un policía nacional que esto está hecho por un profesional, tío. Que está cortado en 17 trozos. Que está envuelto en bolsas. Que es el mismo modus operandi de las mafias.
colombianas. ¿Qué me estás contando? Y no hay escena, en la escena del crimen no hay ninguna una gota de sangre. Joder, blanco y en botella, colegas, que deberían de estar pensando un poquito con la cabeza. ¿Eh? Claro, luego dice que es profesional, que Daniel no es chef, profesional de la matanza. Lo está llamando sicario, pero con todas las letras. Porque una persona normal no te descuartiza en 17 trozos. No hace falta descuartizar a una persona en 17 trozos. Y ojito que Daniel se declaró culpable de el ocultamiento del cadáver. Y todo el mundo, oh, descuartizamiento. No, no, no. No sabemos lo que pasó allí. No lo sabemos. Cuando venga Daniel, que lo hable. Dice también, ahora, ¿os acordáis de que era un frigorífico mediano? Que se puso el señor Duque, el reportero, ahí al lado. Y él es enorme, es un tío muy alto. Y era un frigorífico mediano, pequeño, que es que no era un 80, no era un combi, ¿vale? Era Pues ahora aquí ese señor dice que es un frigorífico grande, que era amplio, que cabía mucha cosa, por lo visto, que la distancia entre las casas fue determinante, que se podía caminar hacia la playa con las partes de Edwin y no tener que pasar por la recepción del hotel. Por la recepción del hotel con la mochila no hay ningún problema, si no sangra, no va dejando un reguero de sangre porque está envuelto en plástico. Podría haber pasado directamente por la recepción y nadie se habría ni enterado. Es que es absurdo lo que están diciendo en este libro. Pero esto de que era lo del profesional a mí me ha llegado al alma, de verdad. Luego habla de la canoa de $1000, que parece ser que los $10.000, que no es verdad, que la abuela de Daniel le dio $10.000 para que se fuera a Tailandia. Pues esos $10.000 que quedaron 9 se lo han dado a la familia. Y que yo sepa, tampoco sabemos lo que acreditó este señor que entró allí en Tailandia. Porque si iba a estar un día, ¿para qué se llevó $10.000? Esa es mi pregunta. Para un único día, hacer noche en Bangkok que no se podía gastar nada. Y luego irse directamente a ver a su gran amor con unos anillos. ¿Para qué necesitaba $10.000? ¿Y los 80.000 dónde están? Pero quitemos los 80.000. Los $10.000, ¿para qué los quería el señor Edwin Miguel Arritartiaga para estar 24 horas en Tailandia? ¿Nadie se ha hecho esa pregunta? No, han cogido el dinero y han corrido, ¿verdad? Bueno, y esta gente dice lo mismo, que los $10.000 eran de Edwin, cosa que no es cierto. Sigue criticando a Daniel, ¿eh? Habla de que la visibilidad en el mar era entre baja y nula, que era de noche, pero lo que poco dice que estaba lloviendo. De momento no lo he dicho, ¿eh? Dice que empezó a remar Daniel con la bolsa repleta de partes de Edwin, eso es lo que dice, y que a unos 400 metros, que descanse Silke, no te preocupes que lo pondré en YouTube, a unos 400 metros lo tiró al mar, cuando los birmanos que estaban allí trabajando dijeron que a unos 600 metros, no a 400, ¿eh? Dice que a las 3 de la mañana regresó al bungalow, que se echó a dormir, eso es lo que dicen. A las 6 se levantó, regresó al mar, tiró más trozos. Y aquí dice que unos trabajadores del hotel cercano, pues que reconocieron haber visto a una persona que se adentraba en el mar. Pero tampoco los llamaron a declarar al juicio. No lo vieron extraño, ¿eh? Cuando me digáis lo dejamos, chicos, ¿eh? Bueno, dice que tuvo que preocuparse de deshacerse de la documentación. Aquí comete otro error porque habla de la cadena de oro del señor Edwin Arrieta, que le fue entregada a Juan Gospina y Juan Gospina presumiblemente se la entregó a la hermana. Porque luego dijo la Victoria Hati cuando le preguntaron en Triumph si esto era verdad, le dijo que la familia no había recibido ni los 9.000 ni el collar, que no era verdad. Entonces yo no sé aquí quién miente. Está todo en YouTube. No sacaron, ¿eh? La cadena de oro se le entregó al señor Ospina y se supone que Ospina se lo dio a la señora Doña Mecedora. Bueno, ¿veis? Ahora va a mezclar porque es que hace un batiburrillo. En vez de hablar primero de lo que era Van Gogh antes de que llegaran a la isla. No, un batiburrillo que es que no se aclara ni él, ¿eh? Esto no hay forma, no está ordenado cronológicamente y mete cosas donde no las tendría que meter. Ahora, después de que ha tirado todo y que ya ha hecho todo, vuelve a hablar de Van Gogh, de que Sancho no se registró en ningún hotel de Van Gogh, que no sabe dónde durmió, no sabe qué estuvo haciendo, empieza a divagar de si fue a casa de un amigo, que si fue a un sitio donde le dieron un masaje y le dejaran dormir unas horas porque lo había pagado. Y digo yo, ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero? Si decíais que el dinero era del otro, ¿eh? Bueno. Y además dice que Daniel intentó borrar las huellas de su crimen. Y aquí es donde es que yo lo oí al principio me lo tenía que haber grabado, pero sí que había una mujer en YouTube que salía toda la pantalla en negro y ella hablando y diciendo yo soy vidente, yo soy medium, yo he contactado con el señor Arrieta, sí, yo, los de hacer así antiguamente que los levantábamos, los yo-yos. Aquí, en la página, concretamente, es que me la marco en rojo, en la página 34,
dice directamente que Daniel trató de borrar todo lo que había hecho, no os lo puedo leer literalmente, pero sí voy a hacer la transcripción. Pero resulta que hay una persona que se cree que puede estar todo en el fondo del mar, matar ile, cuando han ido los buzos y no estaba allí, y yo sigo diciendo que la cabeza la puso la policía allí, 3 días después de obligarle a Daniel a confesar por los gritos que se estaban oyendo desde dentro de la comisaría con la prensa allí esperando a ver qué pasa, con torturas y todo lo que hay en esos países. Bueno, pues parece ser que este señor le da presunta credibilidad que pudiera ser que hay una persona que a este señor, y os digo que es las videntes que tienen 2 dientes, como la otra que decía que había mucho dinero, que lo tenía todo el señor Sancho en negro y que así que había una cuenta y que lo iba a tener el padre, todo eso, que se han montado esa película Los Iluminados y esto salió, es del año 2023, que se lo dijeron a Dareol, tenemos las pruebas, de que el dinero es negro y que hay mucho dinero y una cuenta en un banco español, y a este señor lo sacó también, sin tener ninguna prueba. Bueno, parece ser que una vidente, porque yo entiendo que esto se lo ha dicho la vidente que salía en YouTube, asegura a Campos que un día antes de los hechos, o sea, si lo hizo el día 2, esto sería el día 1, ¿no? El día 1, el doctor Ninguna Arrieta no estaba en la isla, a no ser que nos estén mintiendo incluso con la entrada y la salida de este hombre. Pues ¿por qué pone literalmente que un día antes de los hechos, esta mujer piensa o intuye o considera que vio a Daniel haciendo un agujero con un azadón en la ladera de una montaña? ¿Cómo os quedáis? Dice, en una pequeña montaña, cerca de una carretera, pero no llegó a decirle dónde era concretamente. Y entonces él piensa que el torso es muy probable que esté allí. Eso digo yo, ¿dónde se compró el azadón? Es muy probable que el torso esté allí, que en ese torso se aprecien las... Es que esto es lo que dice la vidente esa, que es que tenía un conejito de foto de perfil y tenía, pues eso, ella hablaba, también era latinoamericana, por la manera de hablar, y la pantalla en negro porque ni siquiera daba la cara. Y que allí se apreciaría las puñaladas mortales de necesidad, y que ahí también estarían pues todo lo demás, ¿eh? Y que también podría estar los 2 teléfonos móviles que nadie ha querido investigar. Todo esto, esta señora no acudió a la policía a decirle, he visto a un señor el día 1, porque a lo mejor es que los hechos no pasaron el día 2. Este señor, esto es todo montado. El día 1, Rita no había llegado a la isla. ¿Ves cómo no se aclaran? Son tan torpes, y esto no se lo han revisado. Y esto salió en internet al principio del caso, que decían que efectivamente había habido puñaladas y que estaba el torso en la montaña. Y ahora va este señor y lo pone ahí. Es alucinante, ¿eh? Bueno, ahora empieza a meterse con la agencia F, con Ramón Abarca, sigue hablando de los teléfonos móviles del señor Edwin, que no se preocupó nunca de que aparecieran, de que no iban a aparecer. Y también dice que las presiones que supuestamente le hacía el señor colombiano a Daniel no se sostienen, cuando habéis visto que sí que había amenazas, que hay artículos que le dijo a la policía a los reporteros que sí que había amenazas, que en el teléfono se habían encontrado amenazas, y en la sentencia sí hay amenazas. Sí hay amenazas. Aunque ahora los iluminados dicen que aunque ponga en la sentencia que hay una agresión sexual, como iba a salir condenado, pues que les daba igual poner una cosa que otra, pero que eso no ha quedado acreditado. Ah, pero lo de la muerte violenta y el asesinato sí, ¿no? Una parte sí, otra no. Pero bueno, lo de las presiones del colombiano contra Daniel no se sostiene y que Daniel ha cometido falsedades, que no hay amenazas. Eso, vete a los medios de comunicación. Hay un vídeo que lo hemos explicado por activa y por pasiva, que sí que hay amenazas, que han encontrado amenazas, que la familia estaba amenazada, que los amigos estaban amenazados. Y esto todo ha salido en Radio Televisión Española. Antena 3 y en otros programas, de gente que fue allí in situ, a ponerle la alcachofa al policía de turno. Bueno, habla de vídeos y tal, y dice que la mayoría de los confidentes que tiene él o personas han preferido mantener el anonimato y más desde Colombia. Porque parece ser que los colombianos, ojo, de verdad, gente que se dedica a estar donde está el azul de Mahatir, es que también me acredita. Dice que existe la idea de que el señor Rodolfo Sancho tiene mucho poder, o sus abogados también tienen mucho poder, y que podrían perseguir a las personas que hablaran de más, como si fueran mafiosos. Esto es la táctica del espejo. Es alucinante lo que está diciendo este hombre. Es que es cojonudo, vamos. Y me lo dice gente que está relacionado con el cartel de Medellín, con el cartel del Golfo, con paramilitares. En serio, y que me lo expliquen, porque no lo entiendo. O sea, una persona que se dedica toda su puñetera vida a trabajar
que proviene de una familia de trabajadores, que me da igual que sean actores, que no tienen nada turbio, no ha salido nada turbio, que han sido siempre una familia normal, con sus más o con sus menos, como todas las familias normales. Que ahora al abuelo también le están atizando, que no respetan al muerto. No, 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 a él tampoco, a Sancho Gracia tampoco lo están respetando. Y que me digan que desde Colombia le tienen miedo a la familia de Rodolfo, es para decirle, veros a un psiquiatra. Veros está bien dicho en Fabla, ¿eh? En español se diría iros a un psiquiatra. Aquí hablamos diferente. Es Fabla. Para que no me corrija la gente. Es que no son sicarios, no son cárteles, no son gente de mal vivir. No te van a mandar a nadie a que te pegue 2 tiros. Pero a ellos sí que los han amenazado. Y a los amigos también. Y lo pusieron en manos de abogados. Salió en Radio Televisión Española el día 10 de agosto del año 2023. Así es este señor, así se ha informado de bien y está tergiversando toda la historia. Bueno, también tienen que ver con el miedo y la superstición de esa zona, que nadie quiere hablar, y que Darling, la doña mecedora, ha exigido, porque ella lo vale, que nadie hable, que los vecinos cierren la boca, como si fuera la matriarca a la que todo el mundo tiene que bajar la cabeza. Yo lo dejo. También la está poniendo de vuelta a perejil. Y ha exigido a todos los vecinos que guarden un silencio profundo y que nadie trate el tema de la homosexualidad de su hermano. Bueno, y todo es porque no quiere que se desprestigie la imagen de su hermano, que de prestigioso cirujano no tenía absolutamente nada, pero bueno. Y además, ha cerrado su Instagram. Ya, ya. Bueno, además parece ser que este señor se basa en que esta señora ha dicho, tú no hables, tú cállate, cierra la boca, y tiene controlada a toda Lorica, a todo el mundo que conocía a Edwin y adyacentes. Yo considero que Edwin tendría amigos que ya no conocía, pero bueno, le están haciendo caso, ¿vale? Por algo será. Y la prueba de esto, es que presuntamente algunas personas le dijeron a la hermanísima, a la familia de Edwin Arrieta, que se podía pedir permiso a las compañías de teléfono para revisar las conversaciones de WhatsApp, pues WhatsApp, en Instagram y tal. Y Darling se negó en rotundo, como os he dicho, ni aportó el teléfono duplicado, ni aportó el portátil de su hermano, ni dijo absolutamente nada. Cerró todo y dijo, no se investiga absolutamente nada. Y todo el mundo agachar la cabeza y no decir ni pío. La está poniendo, no sé cómo veréis vosotros. Por favor, me decís en el chat qué es lo que pensáis de esto. Dice Lucero que si tuvieran tanto miedo, la hermana de Edwin no habría venido a España. Qué miedo tan extraño ese. Pero a mí que mande callar a toda Lórica y toda la única que conocen al doctor Edwin no dijera nada y que esconda todo, a mí me está diciendo mucho. No puedo decir más. Y lo compara también con el tema de Bernat, porque parece ser que en el tema de Bernat de Segarra, la familia del asesinado también le pidió a este señor que dejara de investigar, que no escribiera el libro, que el libro de Segarra le dijo la familia del asesinado que no lo hiciera, y este señor no hizo ni puñetero caso, porque lo que no querían, según él, es que se supieran las fiestas sexuales en las que estaba inmerso el asesinado presuntamente por Segarra. Esto lo pone él, no lo pongo yo. Si la familia quiere denunciar porque están vulnerando el honor del señor Bernat, pues ya saben dónde tienen que acudir. Porque en el libro también lo pone verde. Ha mezclado todo para rellenar páginas. Y dice que el tema de Segarra, hay más personas metidas, no sea solo Segarra, pero que ya tienen el culpable y que no le interesa saber nada más. Ha mezclado un tema con otro. O sea, y está diciendo que la familia pues de Segarra, del señor Bernat es exactamente igual que la familia de Darling Arrieta. Se contradice totalmente. Sí, sí, lo dijo en un canal de YouTube, Marisa. ¿Qué esconde ese teléfono? ¿Por qué quiere que guarden silencio? Si esto fuera verdad. Porque aquí puede demandar una parte, pero es que la familia de una rita también. Es que la está poniendo a caldo. Está diciendo que ha ocultado pruebas que pudieran ser reveladoras del móvil del crimen. Con lo cual esa solución a la justicia. Lo está dando a entender. Que está coaccionando a la gente y obligando a la gente a que no hable. Tal cual. Todo para preservar la honorabilidad de su hermano. Honorabilidad. En serio. Con todo lo que se ha dicho, todo lo que ha salido, o lo que va saliendo. Con el tal Luis, con la documentación de que ya tiene un antecedente, uno por lo menos. Con las denuncias y todo lo que tiene este señor, honorabilidad. Si lo de ser homosexual lo menos.
¿A quién le importa que sea homosexual o no? Como si quiere ser de género fluido, que cada uno esté bien como tenga que estar. ¿Mm? Bueno, y dice que Daniel tiene supuestamente rasgos psicopáticos, que se dejó una bolsa en el alantara, que la mano la llevaba vendada. Y os vuelvo a recordar la foto de la comisaría, iba con las dos manitas limpias, con un cigarrito y con la otra mano tenía el móvil. Y en ninguno de los dedos y en ningún sitio este señor tenía absolutamente ningún esparadrapo, ninguna cinta, ninguna venda, absolutamente nada. Y tampoco estaba sangrando según esa foto. Que allí, hostia, esto es de verdad, es alucinante. Ahora también parece ser, supongo que esto también va a ser de objeto de enjuiciamiento porque asegura que había una familia política, un miembro de familia política, no voy a decir quién, y otra familia de Daniel en la isla. Dos mujeres. Eso ha salido en prensa, pero vamos. No voy a dar nombres, ni se no lo pone, pero pone el parentesco que tenía. Y dice que cuando Daniel, ojito, o sea, ha hablado con los familiares de Daniel, o yo no sé cómo puede decir que cuando Daniel le explicó a esta persona lo que había ocurrido, tanto ella como la otra familiar salieron corriendo de la isla y la vida de tal, ¿eh? No quisieron saber nada.